Con este documental queremos ofrecerles un paseo por la Rambla de Tovarrillas. Es un recorrido estival a lo largo de la misma, conscientes que el aspecto es muy distinto según las estaciones del año. Partimos de los estudios recogidos por Antonio Ortuño y Francisco José Carpena en su Guía de la Rambla de Tovarrillas, en la que ponen de manifiesto la riqueza de este singular espacio geográfico yeclano, único en la región. Deseamos compartir con ustedes los muchos tesoros ambientales y patrimoniales que alberga esta rambla. El topónimo Tovarrillas se cita por primera vez en 1380. En el mapa topográfico que mostramos se indican los lugares más significativos: Tovarrillas Alta, Tovarrillas Baja, La Olmeda y La Balsa, que tuvo un gran interés en su momento. A lo largo de los 3.200 metros por los que discurre, veremos rincones muy variados. Un lecho despejado flanqueado por pinos y matorrales, restos de antiguas canalizaciones de agua, cuevas excavadas en los taludes a modo de viviendas para los trabajadores del minado, lumbreras, restos de un posible acueducto que cruzaba la rambla, afloramientos de agua y zonas cubiertas de una vegetación tan tupida en verano que impide circular por ella. La existencia de agua junto a otros recursos naturales como el sílex, la madera, la caza, los frutos silvestres, el esparto y las tierras de cultivo han sido factores determinantes para la presencia de grupos de población desde la misma prehistoria. Así queda atestiguado por la multitud de restos arqueológicos que afloran, de modo disperso por toda la superficie, además de las fuentes documentales que nos hablan sobre la presencia humana en el paraje desde el siglo XIV. La explotación agrícola y ganadera de esta zona, tan alejada de la ciudad de Yecla, necesitó de la edificación de casas, corrales, pajares y otras construcciones que permitieran albergar a los trabajadores, a sus animales y enseres. Esta edificación, elevada sobre la loma para defenderse de las fuertes avenidas, es un buen ejemplo. Se conoce su existencia al menos desde el siglo XVIII, 1793. Muy cerca de la casa encontramos charcas con agua permanente, donde crece el junco churrero y plantas acuáticas semisumergidas. Y el nacimiento, del que ya hay una referencia documental fechada en 1428, que alimentará la conducción del agua por un minado que la lleva a Tovarrillas Baja. Se puede observar esta circulación en algunas de las lumbreras que se hicieron para la respiración de la misma. El primer tramo tiene una longitud de 1.250 metros. Empieza en Tovarrillas Alta, donde existen cultivos cerealistas de secano, para continuar por zonas forestales.
Presenta taludes verticales de hasta 8 metros de altura, producto del encajonamiento de la rambla en los depósitos cuaternarios. Aún se pueden observar restos de algunos de los depósitos de agua que se construían sobre la acequia antigua para abastecer a los trabajadores y sus familias que excavaban el minado. Se situaban sobre todo en la zona más próxima a las cuevas habitación. Aprovechando la verticalidad de los taludes, los obreros que trabajaban en los minados construyeron estas cuevas trogloditas que fueron habitadas durante los años de la construcción. Muchas han desaparecido debido a que estos taludes se fueron desmoronando como consecuencia de la erosión. Pero la que vemos y alguna otra se han conservado y han sido estudiadas. Circulando por la Rambla encontramos un doble sistema de captación de aguas subterráneas, de las que perviven parte de sus estructuras. Las galerías con lumbreras y la llamada acequia antigua, excavada en la roca lateral de la misma. Ocasionalmente se encuentran zonas de suelo húmedo, pero generalmente el flujo de agua es efímero, pues el agua circula solamente tras precipitaciones copiosas. En los taludes laterales son visibles las terrazas fluviales, formadas por depósitos de materiales arrastrados por el fluir del agua en las grandes avenidas. Están formadas por gravas, arenas y arcillas.
El tramo medio transcurre a lo largo de unos 950 metros, al igual que el anterior, encajonado entre taludes bastante altos. Son muchas y variadas las especies vegetales que crecen en este tramo de la Rambla. La frondosidad de este sector nos ofrece rincones espléndidos, chopos, encinas, olmos y un suelo tapizado de verde que forman un espectáculo riquísimo en formas y colores. Conforme avanzamos por él, la vegetación se va haciendo más tupida, dificultando el tránsito por el fondo de la Rambla. Vemos pinos, encinas, chopos y un abundante sotobosque de rosales silvestres, juncales, madreselvas y herbazales. Todo ello debido a la presencia del agua, formando láminas superficiales o criptohumedades que favorecen su biodiversidad. El olmo es el árbol claramente dominante. Su presencia está documentada al menos desde el siglo XVIII y fue objeto de un intenso aprovechamiento por su madera. Los ejemplares más grandes superaban los 15 metros de altura y sabemos que la antigüedad de algunos era de 70-90 años. A finales del siglo XX, la olmeda sufrió un colapso total a consecuencia de la grafiosis, la sequía y otras plagas. En la parte central vemos fuentes naturales, por lo que el agua llega a circular durante todo el ciclo hidrológico anual. En otros sectores, en cambio, el agua se seca durante los meses de estiaje. La olmeda en el 2000 estaba totalmente destruida, pero en la actualidad está volviendo a recuperar su aspecto anterior, gracias a rebotes naturales y a la repoblación llevada a cabo en 2015 y 2016 con 1000 ejemplares donados por la Confederación Hidrográfica del Segura. Eran clones tolerantes a la grafiosis.
De la Sierra de Tovarrillas baja esta canalización superficial que llevaba el agua desde el nacimiento de Tovarrillas Alta a la casa de Tovarrillas Baja. Esta infraestructura fue abandonada a finales del siglo XVIII, cuando entró en funcionamiento el minado antiguo, que recogía el agua de esas fuentes y las canalizaba bajo tierra, como ya vimos. Esta construcción de mampostería era el final del minado nuevo. Desde ella se podía acceder al mismo. Tenía un pilón del que partía el acueducto de tubo de fibrocemento que cruzaba la rambla. Estos son los arranques del acueducto antiguo. Los vemos asentados sobre un muro hecho de piedra caliza con fuerte mortero de arena y cal. Es probable que alguna avenida fuerte acabara con el pilar central y el acueducto se viniera abajo. Todas estas conducciones se dirigían hacia una balsa de forma prácticamente cuadrada. Sus lados miden 35 metros con una profundidad de hasta 4, lo que permitía dar cabida a un volumen de agua en torno a los 5.000 metros cúbicos. Continuamos el recorrido a partir del puente que cruza la carretera Yecla-Almansa. El olmo sigue dominando el paisaje. Su frondosidad en esta época del año, verano, impide que veamos el fondo de la rambla, que aquí transcurre entre taludes muy altos y cubiertos de una tupida vegetación. En su margen derecha está la mansión de Tovarrillas y las tierras de cultivo que la circundan, con almendros y olivos. Y en el lado opuesto el bosque de pinos y una extensa zona de cultivo de gramíneas con una pendiente lo suficientemente pronunciada para que, tras un episodio de lluvias fuertes, se originen grietas por las que el agua desciende hasta desembocar en el lecho de este tramo de la rambla de Tovarrillas. El tramo bajo tiene una longitud de unos 1.100 metros, hasta llegar a la llanura de los Derramadores. Conforme avanzamos por él,
el cauce se va ensanchando, porque los taludes laterales pierden su verticalidad, haciéndose más suaves, facilitando el tránsito, al tiempo que la vegetación se aclara. Conforme avanzamos aparecen caucecillos con mayor o menor caudal, por donde sigue descendiendo el agua. En algunos tramos estos desaparecen, pero más adelante vuelven a aparecer, formando charcas y pozas horadadas en la roca caliza. El acueducto que estamos viendo es lo que queda de una canalización que llevaba el agua sobrante de regar los huertos que había en los alrededores de la casa de Tovarrillas. Es la ampliación por el sur de la canalización y probablemente sea de los años 20 del siglo pasado. Terminaba aquí porque era donde estaba la última pieza regable, que hoy ha desaparecido, y en su lugar quedan tocones de pinos enormes que fueron abatidos y abandonados en su día. Nuestro recorrido por la Rambla se hace más cómodo conforme avanzamos. Seguimos viendo pinadas, agrupaciones de encinas, juncales, charcas, arbustos, etc. La vegetación está dominada por pinos, algunos de gran tamaño, arbustos, retamas y pastizal. En la parte más húmeda abundan los juncos y las eneas. También podemos admirar hermosos ejemplares de encinas.
Entre los elementos del paisaje que circundan la Rambla destaca la Casa de Tovarrillas Baja, ubicada junto al tramo medio. Es el núcleo desde el que se ha aprovechado históricamente la mayor parte de los recursos del entorno. Desde el siglo XVI, todos sus propietarios fueron construyendo, reformando y anexionando una serie de edificios entre los que se encuentra la casa principal. Tiene bodegas, almazaras, almacenes, corrales y hasta una ermita dedicada a Nuestra Señora de la Saleta.